Ok, vamos a hacer el patronaje del corpiño básico, tanto de frente como de atrás. El corpiño básico se utiliza para hacer cualquier tipo de blusa que queramos. A partir de este tiene que salir, por eso es tan importante que lo hagamos bien y que lo aprendamos a hacer bien hecho. Cuando ya hayan decidido en qué talla lo van a hacer o si lo van a hacer con medidas, las hayan tomado correctamente, abrimos el PDF del corpiño y vamos a empezar con el frente. Voy siguiendo los pasos, los voy leyendo y los voy haciendo para que lo puedan entender. Yo lo voy a hacer a una escala 0.25 para que quede pequeño y sea más fácil de entenderlo, pero si lo quieren hacer de una vez en talla real, en patronaje real, utilizan una regla normal y lo hacen sobre un papel periódico o un papel de regalo, cualquier cosita. El paso número 1 dice hacer una escuadra. Entonces, sin ninguna medida, yo hago un ángulo izquierdo. Y ese ya sería mi paso número 1. El ángulo es mi paso número 1. El paso número 2 dice de 1 a 2 bajar el talle de frente y escuadrar. Entonces me fijo en mis tallas o en mis medidas que dice el talle de frente. Yo lo voy a hacer en este caso small. Entonces dice talle de frente 43, lo bajo de 1 a 2 dice. Entonces bajo a partir del 1, 43 centímetros. Ese sería mi paso 2, y cuando dice escuadrar a lo que se refiere es que de una vez sobre ese punto hagamos una línea sin medida para ir formando de una vez el patrón en escuadra. Luego dice de 1 a 3 altura de sisa y escuadrar. Si la tenemos en las tallas viene el alto de sisa normal. Tenemos que agregarle 3 centímetros siempre de caída de hombro. Si lo que hicimos fue medir a la persona, cuando uno mide a la persona coloca una regla por debajo, ya están contemplados los 3 centímetros de caída de hombro, entonces se pone completa. Si utilizan esta tabla se le suman 3 centímetros, en este caso los 18, pero si la midieron se saca normal, o sea, si midieron 22 colocan 22. Entonces en este caso los 18 más los 3 centímetros sería mi altura de sisa, serían 21, bajo de 1 a 3, 21 centímetros de altura de sisa, este sería mi punto 3 y escuadro. Dice de 1 a 4 altura de busto y escuadrar. En mis tallas alto de busto 27 centímetros, bajo los 27 centímetros y escuadro. Si yo no tengo la escuadra para ponerlo aquí sobre la línea y que me quede recto, lo que hago es que de la primera línea que hicimos bajo otros 27 y ya hago la línea. A veces esto es mejor porque no colocan bien la regla, no la colocan recta y se les puede torcer, y un patrón descuadrado significa una prenda torcida. Aquí estaría mi paso 4. Dice de 1 a 5 mitad de ancho de espalda. Entonces el ancho de espalda siempre es el que dice solito espalda, 36 centímetros, la mitad 18. Entonces de 1 a 5 marco los 18 que serían por acá. De 3 a 5 y luego sigue mitad de ancho de espalda también. Entonces lo mismo que puse aquí lo coloco aquí de 3 a 5. Esta línea la podemos unir con línea punteada, estos dos puntos. Luego dice de 3 a 6 un cuarto de contorno de busto. Entonces dice que mi contorno de busto es 90 en la talla small. Los 90 los divido entre 4 y eso me da 22.5.
Eso lo coloco de 3 a 6, que sería sobre esta línea, la línea que habíamos escuadrado ya antes. 22.5, y hay que ser muy exactos con cada milímetro que nos diga la medida, porque estos son cuartas partes y si uno le quita se convierte en 4 veces eso que uno le quita, y eso puede significar que o quede grande o quede muy pequeño. Ahí estaría mi paso 6. Dice de 2 a 7, un cuarto de contorno de cintura más 2 de pinza. Contorno de cintura, en el caso de que utilicen estas medidas, se van al contorno de cintura que está solo, no el que dice blusa, porque este es más holgado. Y esto es algo básico. Entonces, contorno de cintura 70, lo divido igual entre 4 y le sumo 2, da 19.5. Y lo coloco aquí, los 19.5, este sería mi paso 7. Dice de 1 a 8, ancho de escote 7 centímetros, eso es una medida estándar, es lo básico. Entonces va a ser así para todas las tallas. Número 8, ancho de escote. Dice de 1 a 9, profundidad de escote 8 centímetros, que también es algo básico. 8 centímetros. Y ahí formo curvita. Esta curvita es importante, que no quede muy picuda, ni tampoco muy recta. Con esta regla nos podemos ayudar, y si no, lo hacemos a mano alzada. Tratando siempre de que aquí nos quede una parte recta. Podemos hacer 2 centímetros rectos y ya caer en curva sobre esa línea. Este sería paso 9. Dice de 5 a 10, caída de hombro 3 centímetros, que fue lo que les expliqué que sumamos al principio, que cuando uno lo mide con la regla por debajo ya se aumenta en esos centímetros. Entonces 3 centímetros, ese sería mi paso 10, y lo uno con recta con el paso 8, así. De 8 a 10 unir con recta, que fue lo que ya hicimos. De 8 a 9 unir con curva, que ya lo hicimos, fue el escote. De 10 a 5 marcar la mitad y entrar 2 centímetros. Entonces marco la mitad de lo que me dé de 10 a 5, que en este caso son los 18 centímetros que teníamos en la tabla de tallas sin sumarle los 3. Le marco la mitad, que son 9, entro 2 de forma cuadrada, y ahí es donde ya nos dice formar la bocamanga. Entonces del 10 a esa mitad que yo entré, uno con recta, y del 10 hasta el 6, uno con una curva a mano alzada, tomando en cuenta que esta curva no nos puede quedar muy recta aquí, porque es lo que va debajo de la axila, y esto lo que pasa es que talla mucho o que se incrusta en la axila, entonces tiene que ser bien formadita esa curva. Después de eso ya nos dice de 4 a 11 entrar la mitad de separación de busto, y lo mismo de 2 a 11. Entonces vemos que la separación de busto dice 17, la mitad 8 y medio, 8 y medio, y lo marcamos aquí. Este sería mi punto 11. Lo uno con una recta para formar la pinza, y ahí es donde en el dibujo sale indicado que es hasta 4 centímetros antes del final. Entonces yo bajo 4 centímetros de aquí, que es donde están esos 4 centímetros marcados acá, y ahí es donde va a llegar la pinza. ¿Y cuánto a cada lado? En la indicación nos decía que la cintura más 2 centímetros, entonces a cada lado es 1 y 1.
Esa sería la pinza de debajo del busto. Unimos, aquí nos quedaría unir el punto 6 con 7 y hacer la indicación que nos viene marcado con rojo, que es la pinza de costado, que lo que dice es la diferencia en números que hay entre el talle del frente y el talle de espalda. Si lo vemos en la talla, esa pinza sería de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque el talle de frente dice que son 43 y el talle de espalda son 40. Entonces la indicación nos dice que es la diferencia en números que hay entre uno y el otro. Son 3 centímetros. Entonces eso significa que yo aquí, debajo del busto, voy a poner 3 centímetros, que los divido a la mitad de una vez, y voy a hacer mi pinza de costado. Esto para acá y esto hacia acá. Ya tenemos el corpiño de frente básico listo.